Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Fundación Universitaria Española. Hoy cumplimos la tercera entrega de este ciclo que hemos titulado La España que fue, con la intención, como dice el subtítulo, de mirar hacia atrás sin ira, mirar hacia el pasado con los ojos del estudioso riguroso y también con cierta piedad. Lo dedicamos hoy a un asunto que creo que es de gran interés porque une dos de las figuras más importantes de la cultura española contemporánea desde ámbitos diversos y perteneciendo, como pertenecen, a generaciones distintas. El gran filólogo e historiador de la cultura, don Américo Castro, y el gran novelista, don Miguel Delibes. Tenemos como ponente esta tarde a alguien muy especial, gran compañero mío, amigo, Santiago López Ríos, catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró ya hace años con una tesis sobre el hombre salvaje entre la Edad Media y el Renacimiento. Tesis que, por cierto, se publicó en esta casa. Las coincidencias luego, al cabo del tiempo, salen, ¿no? El doctor López Ríos ha sido investigador y profesor visitante en varias universidades extranjeras, entre ellas la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Harvard, que creo que esa estancia que él hizo allí es importante porque como medievalista había publicado y ha seguido publicando artículos y libros sobre la Celestina, autores y textos del siglo XV, la literatura de la época de los Reyes Católicos, pero en un determinado momento dio cierto giro a su investigación para acercarse a la contemporaneidad desde su perspectiva medievalista, y yo creo que ahí fue determinante su contacto y su relación con un gran maestro, discípulo a su vez de don Américo Castro, que fue el profesor Francisco Márquez Villanueva, alguien también muy querido por mí. Creo que a partir de ahí la investigación del doctor López Ríos ha crecido en interés al tratar temas como la Edad de Plata, el Centro de Estudios Históricos y todo lo que representó este centro a primeros del siglo XX, desde la figura del institucionismo de Giner de los Ríos hasta Menéndez Pidal y el propio don Américo. También nos sorprendió muy gratamente, y es una faceta que quiero resaltar porque me parece importante para la vida universitaria, el hecho de que Santiago López Ríos fue vicedecano de nuestra facultad durante bastantes años, y fueron unos años muy fructíferos porque él se encargó de comisariar, en colaboración con un arquitecto, Juan Antonio González Cárceles, una magna exposición sobre el edificio en el que muchos de nosotros hemos estudiado y al final acabamos también dando clase. La Facultad de Filosofía y Letras de la ciudad universitaria, conmemorando su creación en 1933. Y realmente pues supuso esa exposición un antes y un después, porque el profesor López Ríos lo que hizo fue mostrar el valor que tiene ese edificio, además de en tanto edificio, en tanto joya arquitectónica de ese momento, ¿verdad? Solo basta compararla con otros edificios cercanos posteriores que son horribles y son de distintas épocas, y ese edificio todavía nos es grato a quienes nos gusta hacer ejercicio para rebajar un poco los kilos, pues se puede subir hasta por las escaleras.
lo que no ocurre en otros que, como digo, están cercanos. En fin, él se encargó también de restaurar la famosa vidriera de las civilizaciones. Son realmente hechos que están ahí y que se deben a él, que es un verdadero enamorado de la facultad del edificio, ¿no? En fin, sobre esta segunda faceta del profesor López Ríos, pues tienen ustedes varios libros sobre Américo Castro, en los que ha recogido pues, los ensayos, por ejemplo, de tema pedagógico que escribió don Américo, y libro al que puso prólogo Juan Goytisolo. Pero además se ha ocupado últimamente de los epistolarios, ese género ya en trance de desaparición. Con esto de los correos electrónicos ya se acabó. Ya no va a haber más epistolarios. Y estos epistolarios, estas correspondencias realmente resultan extraordinarias, ¿no? Porque permiten ver lo que podemos leer naturalmente en libros y monografías de mayor calado, pero con ese desenfado, con esa cercanía que tienen las cartas que se dirigen, por ejemplo, Américo Castro y José Jiménez Lozano, que forma los dos un triángulo con Miguel Delibes en la conferencia que va a abordar esta tarde Santiago López Ríos, ¿no? Ha tratado en la correspondencia con la profesora Guadalupe Arbona, la correspondencia entre 1967 y 1972 con el que fue Premio Cervantes y que murió hace 2 años. En el 2020. En el 2020, José Jiménez Lozano, ¿no? La conferencia va a rondar en torno a los años del Concilio Vaticano II, de la publicación de 5 horas con Mario, de Miguel Delibes, y por eso hemos querido tener con nosotros a una gran actriz para que recite algunos de los textos que le van a servir a Santiago de ejemplo para su exposición. Lidia Otón es una de las grandes actrices españolas del momento. Pertenece, diríamos, a ese estilo que ha formado José Luis Gómez en la Escuela del Teatro de la Abadía, y bajo la dirección del propio José Luis Gómez ha trabajado en funciones diversas como Los entremeses de Cervantes, El retablo de la avaricia, La lujuria y la muerte de Valle Inclán. Después ha trabajado también con otros directores como Ernesto Caballero, en Santiago de Cuba y Cierra España, Veraneantes de Gorki, El arte de la comedia de Eduardo de Filippo bajo la dirección de Carlos Alfaro, la anterior de Miguel del Arco, El café de Goldoni en la versión de Rainer Fassbinder con Dan Jemet, y fuera de la abadía pues ha también trabajado muchísimo. También recordamos sus trabajos con la compañía Rakatá, en concreto Fuenteovejuna, El perro del hortelano, que hizo bajo la dirección del director británico Lawrence Boswell, y El castigo sin venganza con Ernesto Arias. La tuvimos hace poco aquí en la primera entrega del ciclo con Ainhoa Amestoy y Marco Roca, que protagonizaron la sesión dedicada a Pedro Salinas, porque ella había sido protagonista de esa obra de teatro Amor, Catástrofe, de Julieta Serrano, dirigida por Ainhoa Amestoy. Y además pues ha participado en muchas series de televisión, Aquí no hay quien viva, hay que decirlo también, Hospital Central, y como no, Cuéntame. Aquí casi no viene una actriz que no haya pasado por Cuéntame, ¿no? Todos hasta ahora, ¿verdad? Arturo Querejeta, que estuvo el otro día, pues también, ¿no? Y Lidia Navarro también. Bueno, pues tiene la palabra Santiago. Pues
Buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar en la Fundación Universitaria Española y por eso me gustaría empezar dando las gracias al profesor Javier Huerta Calvo por su invitación a participar en este ciclo de conferencias titulado La España que fue, mirando hacia atrás sin ira, y por supuesto querría empezar dándole las gracias por su generosísima, atentísima, afectuosísima y casi merecida presentación que me ha hecho, yo que soy tímido, me ha sacado los colores desde el primer momento. Bueno, gracias por todo eso, querido Javier, y también por leer unos pasajes de Jiménez Lozano y Fernando de los Ríos en esta conferencia, que no es una conferencia al uso, como ha explicado el profesor Javier Huerta Calvo, porque vamos a tener la suerte de que Javier Huerta Calvo dé voz a Jiménez Lozano y a Fernando de los Ríos hablando en el Congreso de los Diputados, y también tenemos la inmensa suerte de que una actriz de la talla de Lidia Otón haya aceptado a representar o dramatizar o hacer una lectura dramatizada de unos pasajes fundamentales de esa novela extraordinaria de Delibes, que es 5 horas con Mario. O sea que muchísimas gracias, Lidia. Sé que tenías una agenda muy complicada este mes, esta semana, y vas a ser la voz de Menchu de Delibes. Me haces un grandísimo regalo a mí y a todos y me hace una especial ilusión. Siempre lo voy a recordar. No es una conferencia al uso, es una conferencia con una actriz como Lidia leyendo pasajes de 5 horas con Mario, pero hay que decir que esta conferencia, como ha explicado muy bien Javier Huerta Calvo, es el resultado de una investigación de más amplio alcance. Una investigación que he podido realizar gracias al profesor José Teruel, que me invitó a 2 proyectos suyos en la Universidad Autónoma de Madrid, y concretamente en este segundo proyecto titulado Epistolarios en la cultura española, Epistolarios inéditos en la cultura española desde 1936, es en el que he podido realizar esta investigación. Por lo tanto, quiero, en fin, agradecerte una vez más, querido Pepe, tu apoyo en estas investigaciones y haber liderado de esa forma estos 2 proyectos. Y por último, last but not least, los asistentes en la sala, los que vienen a la conferencia, muchísimas gracias por decidir haber venido una tarde de primavera a las 7 a la Fundación Universitaria Española a esta conferencia, cuando realmente el cuerpo nos invitaba a pasear por el retiro. Me hace mucha ilusión reencontrarme después de la pandemia sin mascarillas a antiguos alumnos que ya son colegas, alumnos actuales, a colegas, a muchos amigos. Muchísimas gracias. Creo que lo mejor que puedo hacer después del esfuerzo que hacen viniendo a esta conferencia es intentar que no se alargue demasiado y que sea lo más amena y entretenida posible. Por eso me gustaría empezar de la misma forma, en fin, para intentar hacerla lo más amena posible, si nos permite la técnica. Me gustaría empezar de la misma forma que empezó el profesor Marcos Sierra en su brillante conferencia hace unas semanas aquí sobre Catherine Whitmore y Pedro Salinas. Empezar con una fotografía que nos lleva a un momento muy concreto de la historia de España. Estamos en septiembre de 1967 y si abrimos el periódico de Valladolid, el norte de Castilla, el 11 de septiembre nos vamos a encontrar en portada una fotografía a simple vista un poco anodina, que no dice nada, pero que es enormemente curiosa. El titular de la fotografía dice: Don Américo Castro pasó por Valladolid. Y a quienes encontramos en esta fotografía son al propio Américo Castro, un intelectual nacido en 1885, miembro destacadísimo de la generación de 1914, sentado en un sofá y acompañado a la izquierda de la foto por Miguel Delibes, un escritor que ha nacido en 1920, que en 1967 ya es enormemente conocido como novelista y también como periodista. A su lado está un periodista que empieza a ser conocido por lo que escribe en la revista Destino de Barcelona y también El Norte de Castilla. Un periodista 10 años más joven que Delibes y que se llama José Jiménez Lozano. En realidad, mi conferencia de lo que trata es de intentar poner un pie de foto a esta fotografía. El titular dice: Don Américo Castro pasó por Valladolid, pero no explica qué hacía un intelectual de la generación del 14 que vivía exiliado en Estados Unidos y que estaba pasando el verano en España. No explica qué hace este intelectual visitando Valladolid. Américo Castro
vivía exiliado en Estados Unidos, como acabo de decir, y era un intelectual poco apreciado por el régimen franquista, tanto por su pasado republicano como por sus fuertes vínculos con la institución libre de enseñanza. ¿Qué hacía un intelectual que era ateo, confraternizando y hablando con un periodista católico practicante y un escritor católico como Miguel Delibes y otro periodista católico practicante como José Jiménez Lozano? En realidad, mi conferencia lo que trata es de, como les digo, tratar de poner un pie de foto a esta imagen, un pie de foto que también podría ser el título de este ciclo de conferencias. Lo que estamos viendo aquí es mirar hacia atrás sin ira. Américo Castro, el autor de una obra historiográfica muy polémica que argumentaba que el origen de España estaba en el cruce de tres castas, cristiano de 1967 desde Madrid a Valladolid, por una razón muy sencilla. Quería conocer en persona a dos escritores que acababa de descubrir. Dos escritores que corroboraban su convicción del importante papel de la literatura en la sociedad. Heredero del pensamiento pedagógico de Giner de los Ríos y de su máxima siempre adelante, a don Américo le movía un profundo idealismo. A sus 82 años juzgaba esencial conocer en persona a Miguel Delibes y Jiménez Lozano para hablar con ellos de España y de cómo esperanzar al país a través de la literatura, persuadido de que los buenos libros sirven tanto para enriquecer un mundo interior como para transformar la sociedad. Castro llegaba a Valladolid subyugado tras leer sendas obras de dos escritores aparecidas en 1996, es decir, el año antes, en la editorial Destino de Barcelona. En primer lugar, la novela de Miguel Delibes, 5 horas con Mario, que se publica en la colección Áncora y Delfín, y en segundo lugar, un libro mucho menos conocido, pero que es un ensayo verdaderamente extraordinario, titulado Meditación española sobre la libertad religiosa, que publica José Jiménez Lozano en la colección La Espiga, 1966. Dejando aparte otro pequeño libro que había publicado antes, podríamos decir que es el primer gran libro que publica José Jiménez Lozano. ¿Cómo había llegado Américo Castro, que vivía exiliado en Estados Unidos, a 5 horas con Mario, una novela que se publica en España en 1966? Gracias a su hija Carmen, la esposa de Javier Zubiri, que hace un viaje en primavera de 1967 para ver a sus padres en California y decide llevarle 5 horas con Mario. Carmen Castro es una mujer muy culta, amiga de Delibes, una mujer que publica en periódicos, incluido El Norte de Castilla, y cuando va a visitar a sus padres a Estados Unidos no tiene duda, le quiere llevar esta novela a su padre. Sabemos que la novela le entusiasmó a Américo Castro porque cuando regresa Carmen Castro de Estados Unidos escribe a Delibes y le dice que su padre ha disfrutado muchísimo con el libro y tiene un gran deseo de conocerlo en persona. Estamos en primavera. Américo Castro y su mujer vienen en verano de 1967 a pasar las vacaciones a España, y el mes de julio, nada más llegar a Madrid desde Estados Unidos, Américo Castro escribió su primera carta a Delibes, felicitándole por el estupendo soliloquio de la vida de Mario ante el féretro de su marido. Le confesaba que este libro le había descubierto un gratísimo Mediterráneo y decía: yo quiero reunirme con usted. Lo consideraba algo prioritario. Pero ¿qué le había cautivado a Américo Castro de esta novela de Delibes? Al leerla, Américo Castro debió de reparar en la visión tan casticista de la religión que encarna el personaje de Menchu. En verdad, parecía como si en algunos pasajes, en algunas páginas, se hubiese novelado sobre España a partir de sus propias obras historiográficas, que en el fondo no eran más que un intento de dilucidar cómo se había producido la guerra civil. Américo Castro opinaba que para entender cómo pudo ser posible lo que él llamaba ese telón de sangre que se abate en España en 1936, había que remontarse al final de la Edad Media, cuando la casta cristiano-vieja
acaba imponiéndose a las otras dos, la casta mora y la casta judía, y excluyéndolas a través de la expulsión de los judíos, expulsión de los moriscos, establecimiento de la Inquisición, etc. Américo Castro pensaba que todo esto trajo consigo a su vez la forja de una identidad nacional basada en la exhibición de la fe cristiano vieja y en la limpieza de sangre. Ser español se construiría negando ser judío, musulmán, judío converso, morisco, erasmista, hereje, etc. La incapacidad de los españoles de convivir y de prosperar como pueblo, que confirma la guerra civil, hundiría sus raíces en lo que él llamaba la haz conflictiva y en la España inquisitorial. Y aquí estaría también, es muy importante recordarlo, el origen de la otra cara del problema. Una cara que a un intelectual como Américo Castro de la tercera España no se le podía pasar. En todo esto estaba también el origen del feroz anticlericalismo español. Llegué a la conclusión en los años amargos 1938-1939 de que ambas facciones fratricidas, Castro hablando de la guerra civil, eran ángulos del mismo vértice. Es inevitable pensar en las tesis de Castro al escuchar los improperios de Menchu contra su marido, invocando a la Inquisición para dejar claro que para ella, para todos los españoles de bien, la identidad nacional se basaba en una forma muy dogmática y excluyente de entender la religión católica. Pero tú les das demasiadas alas a los niños, Mario. Y con los niños hay que ser inflexibles, que aunque de momento les duela, a la larga lo agradecen. Mira, Mario, 22 años y todo el día de Dios leyendo o pensando. Y leer y pensar es malo, cariño, convéncete. Y sus amigos iden de lienzo, que me dan miedo, la verdad. No nos engañemos, Mario, pero la mayor parte de los chicos son hoy medio rojos, que yo no sé lo que les pasa, tienen la cabeza loca, llena de ideas estrambóticas sobre la libertad y el diálogo y esas cosas de que hablan ellos. Dios mío, hace unos años, acuérdate. Ahora no le hables a un muchacho de la guerra, Mario. Y ya sé que la guerra es horrible, cariño, pero al fin y al cabo es oficio de valientes, que de los españoles dirán que hemos sido guerreros. Pero no nos ha ido tan mal, me parece a mí, que no hay país en el mundo que nos llegue a los talones. ¿Ya le oyes a papá? Máquinas no, pero valores espirituales y decencia para exportar. Y tocante a valores religiosos, 3/4 de lo mismo, Mario, que somos los más católicos del mundo y los más buenos, que hasta el Papa lo dijo. Mira en otros lados, divorcios y adulterios, que no conocen la vergüenza ni por el forro. Para mí que lo que buscabas era que yo no te armara una polca por lo del expediente, que el caso era darte importancia, que ya llovía sobre mojado, hijo, que cuando te metiste con la Inquisición ya te llamaron al orden. Porque lo que no se puede, Mario, es querer enmendar la plana al Todopoderoso. Que tú, si no estás despellejando a alguien o a algo, parece como que no estuvieras a gusto. ¡Qué manía la tuya! ¡Que me sacas de quicio! ¿Es que también era mala la Inquisición, botarate? Con la mano en el corazón, ¿es que crees que una poquita de Inquisición no nos vendría al pelo en las presentes circunstancias? ¿Quieres decirme qué pasaría si a todos nos dejaran chillar y cada cual chillara lo que le viniera en gana? Que no, Mario, que pedís imposibles. Un gallinero, eso, una casa de locos, que por muchas vueltas que le des, la Inquisición era bien buena, porque nos obligaba a todos a pensar en bueno, o sea, en cristiano. Ya lo ves en España, todos católicos, y católicos a machamartillo. Ay, que hay que ver qué devoción. No como esos extranjerotes que ni se arrodillan para comulgar ni nada. Que yo, sacerdote, y no hablo por hablar, pediría al gobierno que los expulsase de España. Date cuenta que no vienen aquí más que a enseñar las pantorras y a escandalizar. Una poquita de Inquisición nos está haciendo buena falta, créeme. Yo lo pienso muchísimas veces. Que si la bomba atómica esa la perfeccionasen de tal modo que pudiera distinguir, que ya sé que es una bobada, pero bueno, y matase solo a los que no tienen principios,
el mundo quedaría como una balsa de aceite, ni más, ni menos, ni menos, ni más. Una cosa, Mario, aquí para internos, que no me he atrevido a decirte antes. Escucha. Yo no daré un paso por informarme si es cierto lo que dice Higinio Oyarzún, de que te reunías los jueves con un grupo de protestantes para rezar juntos. Pero si sin ir a buscarlo alguien me lo demostrase, aun sintiéndolo mucho, hazte la idea de que no nos hemos conocido, de que nuestros hijos no volverán a oírme una palabra sobre ti. Antes prefiero, fíjate bien, que piensen que son hijos naturales, que con gusto tragaré ese cáliz, que decirles que su padre era un renegado. Sí, Mario, sí, estoy llorando. Pero bueno está lo bueno, que yo paso por todo, ya lo sabes, que a comprensiva y a generosa pocas me ganarán. Pero antes la muerte, fíjate bien, la muerte, que rozarme con un judío o un protestante. Pero es que vamos a olvidarnos, cariño, de que los judíos crucificaron a nuestro Señor. ¿A dónde vamos a parar por este camino, si me lo puedes decir? Muchas de las ideas americocastristas que aparecen en estos pasajes de 5 horas con Mario le debieron de llegar a Delibes a través de José Jiménez Lozano, su amigo, compañero en el norte de Castilla. Como acabamos de decir, en 1966, cuando se publica 5 horas con Mario, Jiménez Lozano publicó en la editorial Destino Meditación Española sobre la libertad religiosa, gracias a las gestiones de Delibes. Son libros gemelos, de hecho 5 horas con Mario está dedicado a José Jiménez Lozano. Américo Castro lee Meditación Española sobre la libertad religiosa cuando llega a Madrid en julio de 1967 y le causa una profundísima impresión. ¿Por qué? Porque en este ensayo Jiménez Lozano exploraba la pervivencia de la intransigencia cristiano-vieja en la España del siglo XX, pero lo hacía desde la perspectiva de un católico español practicante que vivía en la propia España de Franco. Y no sé si es... Sí. Bien. El desencadenante del libro de Jiménez Lozano había sido el Concilio Vaticano II, un acontecimiento trascendental en la historia de la Iglesia. No sé si que me cambies el... No, es ese. No, sí. Está... Bueno, no es problema de... Está fallando esto. Bien. El desencadenante de este libro había sido el Concilio Vaticano II, un acontecimiento trascendental en la historia de la Iglesia que Jiménez Lozano había cubierto desde Roma como periodista para el norte de Castilla y la revista catalana Destino. El concilio, como saben, sería un acontecimiento que cambiaría la Iglesia católica para siempre. Las misas a partir del Concilio Vaticano II podrán ser en las lenguas vernáculas y en las misas el sacerdote a partir del concilio ya no está obligado a dar la espalda a los fieles. Pero ¿qué le pasa, qué le llama la atención a Jiménez Lozano, que está en Roma cubriendo el concilio? Lo que le llama la atención es que hay sectores de la Iglesia española que se oponen de forma feroz y frontal a las reformas que trata de emprender el Papa Juan XXIII. Como si estuviesen manifestando o convirtiéndose en un ejemplo del dicho español de ser más papistas que el Papa. Jiménez Lozano escribía desde el concilio elogiando estas reformas de la Iglesia, la innovación, la modernización de la Iglesia, abrir las ventanas para que entrase aire fresco en la Iglesia, y lo que recibía en la redacción del norte de Castilla son cartas con un insulto terrible. Ese insulto era hereje. El 11 de noviembre del 63 escribe incluso un artículo en el norte de Castilla donde dice: por favor, no nos llamen todavía ustedes herejes a nosotros, esperemos a que acabe el concilio y ya veremos entonces si son ustedes o nosotros quienes estaban con la Iglesia. De todas las reformas del concilio, la más radical con diferencia fue la Declaración de Libertad Religiosa, conocida como Dignitatis Humanae, del 7 de diciembre de 1965. La Declaración de Libertad Religiosa es de diciembre del 65, pero ya antes se estaba debatiendo mucho sobre el tema y fue un tema enormemente polémico y candente en España. ¿Por qué? Porque el hecho de que el concilio declarase que la persona humana
tiene derecho a la libertad religiosa, hacía tambalearse los pilares no solamente del nacionalcatolicismo, sino que también cuestionaba un cristianismo castizo español basado en la limpieza de sangre y en la exclusión del diferente. Resulta lógico que Jiménez Lozano, que era muy inquieto intelectualmente, no quisiera ir más allá de escribir artículos sobre el concilio. Por eso decide escribir este libro, Meditación española sobre la libertad religiosa, en donde ahonda en los planteamientos de Américo Castro sobre la intolerancia religiosa española, pero desde su propia vivencia de católico. Y en este sentido llegó a confesar, que es lo que, unas palabras verdaderamente conmovedoras, que es lo que le impacta a Américo Castro. Decía Jiménez Lozano: nuestra fe, aceptada por inercia de educación, de manera rutinaria e inconsciente, no nos hacía reflexionar mucho, ni por ende vivirla. Las generaciones de jóvenes que luego hemos manifestado una profunda conciencia católica, hemos sido generaciones de conversos, porque hemos conquistado nuestra fe católica contra todos los embates de la duda y el terror de la nada, contra la rutina de nuestro catolicismo de cristianos viejos. Meditación española sobre la libertad religiosa sostiene, recurriendo a la terminología americocastrista, que existe una continuidad palmaria entre la intolerancia cristiano-vieja y lo que hoy podríamos calificar como un catolicismo excluyente. Sí. La unidad de España no se hace por motivos políticos, racionales, como la unidad de otros países, sino por motivos religiosos e impulso vital de supervivencia y triunfo de la casta cristiana sobre las castas mora y judía. El estado castizo que resulta será un puro medio de aniquilación de las otras castas, y los enemigos de este estado, enemigos de la casta cristiana, por lo que bien puede llamárseles ateos, infieles, materialistas o herejes. El orgullo nacional será, pues, el orgullo del cristiano viejo frente a las manchadas ascendencias de moriscos y judíos, el orgullo de su catolicismo, de la unidad católica, de que el nombre de España no pueda expresar otra cosa que la religión de la casta triunfante. Y hay pasajes de 5 horas con Mario, casi inspirados en Meditación española sobre la libertad religiosa. Fijémonos, por ejemplo, lo que decía Jiménez Lozano en este libro sobre los intelectuales en España. Convéncete... Uy, perdón. Vale. Nos solapamos aquí Jiménez Lozano y Delibes, que eran muy amigos. El concepto de anti-España no es un expediente político de propaganda, sino un sentimiento vivo ya en el corazón de los españoles del 16 y el 17. El sentimiento del honor personal, familiar y nacional, manchado por un solo español que disienta de su deber de ser católico. Y de serlo a la manera del Carbonero, sin preguntarse demasiado por su fe, ya que estos interrogantes teológicos o filosóficos, intelectuales de toda clase, han olido entre nosotros a chamusquina, quiero decir, a judaísmo y herejía. El catolicismo popular español ha sido antiintelectual, desde que ser intelectual significó un ejercicio autónomo de la inteligencia fuera del control clerical, y los intelectuales han sido acatólicos o anticatólicos, casi siempre entre nosotros. Estas ideas parecen casi idénticas a pasajes de 5 horas con Mario en las cuales Mencho está aterrorizada de que su propio hijo se convierta en un intelectual. Maldice a los intelectuales y le angustia que su propio hijo termine siendo intelectual porque sería acatólico o anticatólico. Y por eso arremete también contra el diálogo interreligioso y contra los protestantes. Convéncete de una vez, Mario. Los intelectuales, con sus ideas estrambóticas, son los que lo enredan todo, que están todos medio chiflados porque creen que saben, pero lo único que saben es incordiar, lo único, fíjate bien, y sacar a los pobres de sus casillas, que el que no acaba de rojo, acaba de protestante, o algo peor. Oh,
Daría media vida por meterte esto en la cabeza, querido. Que yo no sé en qué tono decírtelo, que hay personas que me paran en plena calle y no es ni una ni dos, siempre los mismos, que si te has hecho rojo. Imagina qué situación, con qué cara voy a contestarlos. Que luego, cada vez que te veía comulgar, me entraba un escalofrío por la espalda que no quieras saber. Porque por mucho que en mi fuero interno pretenda disculparte, hay cosas que no pueden conciliarse, cariño. El señor no gusta de las medias tintas, y él me perdone. Pero yo creo que ese Juan XXIII, que gloria haya, ha metido a la iglesia en un callejón sin salida, que no es que diga que fuese malo, Dios me libre, pero para mí que lo de papa le venía un poco grande, o a lo mejor le pillo demasiado viejo, que todo puede suceder. Oh, yo no soy una mojigata ni una intransigente, Mario, ya me conoces. Pero este buen señor ha hecho y ha dicho cosas que asustan a cualquiera. No me digas, porque si a estas alturas también va a resultar que los protestantes son buenos, acabaremos por no saber dónde tenemos la mano derecha. Hay que dar la razón a Ramón Buckley cuando asegura que 5 horas con Mario es una novela sobre el impacto que tuvo el concilio en el seno de una familia burguesa de Valladolid. Sí, pero debemos añadir que el concilio se ha contemplado desde la perspectiva precisa de Jiménez Lozano, corresponsal en Roma, que ha absorbido el pensamiento del autor de la realidad histórica de España y sus reflexiones sobre los orígenes de la intolerancia religiosa. La forma en la que Menchu critica al Concilio Vaticano II y al Papa Juan XXIII lo deja muy claro. No me vengas con filigranas y métetelo en la cabeza, Mario. Únicamente el miedo a la perdición eterna es lo que nos frena. Que así ha sido siempre y así será, cariño. Que ahora parece como que os disgustase que se predique sobre el infierno. Que no tendréis la conciencia muy tranquila, creo yo. Dichoso concilio, que todo lo está poniendo patas arriba. Ya ves, la iglesia de los pobres. Qué buenos están los pobres, como yo digo. ¿Y los que no somos pobres? ¿Qué? Mario, aunque sea triste reconocerlo, estamos perdiendo el sentido de la moral y así nos crece el pelo. Dichoso concilio, con lo tranquilos que estábamos. Pues no salen ahora con que los protestantes van a abrir una capilla aquí, en la esquina. Pero es que estamos bien de la cabeza. Imagínate con 5 criaturas. ¿Con qué tranquilidad les va una a dejar salir de casa? Mira, ahí tienes una cosa de la que deberían ocuparse en el concilio. Que todos serán nombres de santos, no digo que no. Pero en vez de salir a gresca diaria y con esas colaciones de que los judíos y los protestantes son buenos, que solo nos faltaba eso, pues revisar el santoral, pero a fondo, sin contemplaciones, este nombre vale y este nombre no vale. Que la gente sepa qué atenerse en este punto. Todo está ahora patas arriba, Mario. Que a este paso cualquier día nos salen con que los malos somos nosotros. Visto lo visto, cualquier cosa. Y así nos crece el pelo, que te pones a ver, y hasta los negros de África quieren ya darnos lecciones cuando no son más que caníbales. Un poquito de intransigencia, eso. Eso es lo que nos está haciendo falta. Yo que el gobierno, un decreto, así como te lo digo. Que no sea santo de qué, ahora todo se vuelve a proteger a los patanes, los protestantes y las fulanas. Y mientras las mujeres honradas, que nos muramos. En las conversaciones que tuvieron Delibes, Jiménez Lozano y Castro en Valladolid en septiembre del 67, salió un tema en el que don Américo, a pesar de ser ateo, se siente en plena sintonía con sus nuevos amigos católicos, que es su forma de entender la caridad. En el cristianismo, la caridad es la virtud teologal de amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. A estos 3 intelectuales les interesaba sobre todo esta segunda vertiente de la caridad, la del amor al prójimo, tal y como está formulado en el Evangelio de San Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y en esto conocerán que sois mis discípulos.
Américo Castro entendía que la obsesión por la limpieza de sangre, la Inquisición, la expulsión de los judíos y moriscos, la persecución de conversos y erasmistas durante lo que él llamaba la Edad Conflictiva, revelaban en el fondo una grandísima paradoja. La ausencia de caridad, de amor al prójimo, reinaba en un país que había convertido la religión cristiana en seña de identidad nacional. Dice Castro, el español nunca tuvo ni sospecha de que sea el interés público y se llama individualismo a esa gran tosquedad, a la ignorancia de que nuestros prójimos son algo real y que estar obligado a su alma, como dice Cervantes, significa tener en cuenta las de los demás. Está hablando de caridad citando a Cervantes. El buen español sería el cristiano viejo, pero lo que se pregunta Castro y Jiménez Lozano y Delibes con él es hasta qué punto ese cristiano viejo era un cristiano auténtico, que vivía de acuerdo con el Evangelio. Ahí radica el quid de la cuestión. Castro llegará a decir que la noción española de caridad, de la limosnería, es de lo más anticristiano que hay. Y esta reivindicación que hace de la caridad, en el sentido de amor al prójimo, tiene una importancia trascendental. En relación con esto, entrevistado por Andrés Amorós, colega nuestro, que le trató mucho en 1970, Américo Castro llegó a decir: «Yo no he escrito para fines eruditos ni teóricos, no soy filósofo. He escrito solo para hacer ver hasta qué abismo de monstruosidad, el abismo de monstruosidad es también la guerra civil, claro, pudo llevar la intolerancia y el personalismo abstracto, tozudo, retórico y gesticulante. El español debe autovacunarse, recurriendo al examen de su conciencia histórica, sirviéndose inteligentemente de la recíproca humana y cristiana caridad». ¿Pero de dónde le venía a Castro este interés por la caridad y esta especial sensibilidad por el asunto? Es obvio, su espiritualidad y su hondo sentido de moral demuestran la huella indeleble de su maestro Francisco Giner. Bastaría recordarlo con un conocido ejemplo, el verso tan citado de la elegía de Antonio Machado al propio Giner. Las palabras de Giner despidiéndose de sus discípulos antes de morir. «Sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma», en las que resuenan las propias palabras de Cristo en el Evangelio: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». La defensa de un cristianismo genuino basado en la caridad conectaba con los principios vitales de Delibes, quien en una ocasión afirmó que el hecho de que yo me incline por el hombre humilde y por el hombre víctima revela, imagino, mi espíritu democrático, pero no menos mi espíritu cristiano. El tema de la caridad abre 5 horas con Mario. Está en la esquela de la primera página. Rogad a Dios en caridad por el alma de Mario Díez Collado. Resulta imposible no pensar en la afirmación de don Américo de que la noción española de la caridad, de la limosnería, es de lo más anticristiano que hay. Es una frase que le pone a Delibes y Jiménez Lozano en una carta nada más volver de Valladolid, teniendo muy fresca la lectura de 5 horas con Mario. Es imposible no pensar en esta frase. La noción española de caridad, de limosnería, es de lo más anticristiano que hay, escuchando las diatribas de Menchu, su esposo. Menchu, ¿qué le recrimina a Mario? Le recrimina una conferencia que dictó sobre este tema, la caridad. Para escándalo de Menchu, Mario argumentó que la verdadera caridad no era dar limosna a los pobres para que luego los pobres rezaran mecánicamente, sino que la verdadera caridad era amar al otro. Menchu interpretó aquellas palabras con una vergonzante humillación que no logra quitarse de la cabeza. En esto hemos conocido la caridad, en que Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, no ama a Dios a quien no ve. Que es precisamente lo que siempre he sostenido, cariño. Que tus ideas sobre la caridad son como para recogerlas en un libro. Y no te enfades, que todavía me acuerdo de tu conferencia. Uf, vaya un trago, hijo mío, que te pones a mirar y no hay quien te entienda. Que te metías conmigo cada vez que iba a los suburbios a repartir naranjas y chocolate, como si a los críos de los suburbios les sobrasen. ¿Puede saberse qué es lo que te pasa? Siempre hubo pobres y ricos, Mario, y obligación de los que a Dios gracias tenemos suficiente es socorrer a los que no lo tienen. Pero tú enseguida a enmendar la plana, que encuentras defectos hasta en el Evangelio, hijo. No me vengas ahora a aceptar eso, es aceptar que la distribución de la riqueza es justa.
Habráse visto que cada vez me dabas un mitin, cariño, con que si la caridad solamente debe llenar las grietas de la justicia, pero no los abismos de la injusticia. Quien más, quien menos, estáis todos envenenados, como yo digo, que me dan escalofríos cada vez que pienso que te has ido sin reconciliarte. Y no porque piense que tú seas malo, que no, pero eres crédulo, eso, crédulo y un poco bobo, Mario. ¿Por qué no decirlo? Porque, en cambio, lo que hace Cáritas te parecía muy bien, que no lo entiendo, la verdad. Porque si algo ha hecho Cáritas en este sentido, es impedirnos el trato directo con el pobre y suprimir la oración antes del óbolo. O sea, malmeter a los verdaderamente pobres, para que lo entiendas, y por si fuera poco, restar oraciones. ¿Es que tú te crees, Mario, pedazo de alcornoque, que si Cristo volviera a la tierra se iba a preocupar de los locos? ¿De si tienen frío o calor? Cuando todo el mundo está harto de saber que los locos ya no pueden ser ni buenos ni malos. ¿Te imaginas a Cristo escribiendo los artículos que escribe sobre los paletos? Una gente que no hace más que blasfemar. ¿O atacando a la Inquisición? ¿O renegando del luto por los muertos? Pobre idea tienes tú de nuestro Señor, cariño. Le hemos desfigurado, le hemos desfigurado. Y no eres tú el primero. Por si te interesa saberlo, Mario, Cristo no hubiese tenido nunca un hermano rojo, ni un padre prestamista. Y de tenerlos, ten la seguridad de que no se hubiera quedado tan fresco ni hubiese alzado el gallo, ni por descontado hubiera hablado de la caridad como tú hablaste, que me dejaste sin sangre. Y tú, dale con que hoy la caridad reside en secundar las demandas de justicia de los desheredados, y que taparles la boca con una tableta de chocolate y una bufanda puede incluso ser un ardiz. Ay, que entonces empezó el rumor, y yo pensaba, le linchan y con toda la razón. La cogiste modorra, como yo digo, con que si la caridad solo debe llegar donde no alcance la justicia. Que la gente, y yo la primera, en el limbo. Toda la conferencia sobre ascuas, hijo. Que creí que me enfermaba del corazón. Dios mío, qué palpitaciones. Y cuando empezaron a patear, deseé con toda mi alma que me tragase la tierra. Como te lo digo, ni se te oía. Y a la pobre Bene, saltándosele las lágrimas. Y tú, accionando todo sofocado. ¡Qué horror! Que en medio del barullo, la de Arronde, a voces, ¡a ver mañana qué dice la prensa! ¡Qué vergüenza! Y a la salida no quiera saber, de rojo para arriba. Que yo, callada como una muerta. Américo Castro regresó de Valladolid a Madrid en septiembre de 1967 muy animado, estaba feliz. ¿Y por qué estaba feliz? Porque había encontrado en estas conversaciones con Delibes algo que para él era muy importante y algo que también era muy de Giner de los Ríos, el fundador de la institución. Lo que había encontrado era esperanza, así se lo dice en una carta. La esperanza residía en que él veía que en pasajes de 5 horas con Mario, como los que acabamos de disfrutar gracias al virtuosismo de Lidia Otón, no solamente se captaba la complejidad de ciertos problemas hispánicos, sino que se apuntaba soluciones desde la literatura. Américo Castro siempre había defendido la función de la literatura en la sociedad y daba por sentado que el progreso de España pasaba porque en el país se leyera a sus clásicos de todas las épocas. En 1922, a principios de siglo, en su memorable ensayo La enseñanza de la literatura, Castro escribió algo bellísimo. La literatura sirve fundamentalmente para proporcionarnos un placer de orden elevado. Es un lujo de la sensibilidad y de la inteligencia, que como todos los lujos es índice de la civilización de un pueblo. La literatura permite que ampliemos nuestra visión del mundo en contacto con lo que la sensibilidad, la fantasía y la inteligencia produjeron en grado más exquisito. En 1967, cuando vuelve a Madrid y escribe a Delibes, le define 5 horas con Mario y las novelas que está leyendo, como Las ratas, de Delibes, como
visiones sutilmente críticas, estimativas, no meramente descriptivas del humano vivir en un tiempo y espacio dados. Este empleo del adjetivo humano para hablar de literatura es muy característico de don Américo. En el ensayo antes aludido, La enseñanza de la literatura insistía, demostrando otra vez la huella de Giner, en la necesidad de que los profesores de literatura en clase supieran estimar cuanto es fino, humano y ascendente en los textos que explicaban a sus jóvenes estudiantes. 5 horas con Mario era la respuesta, pues, desde la literatura a tiempos recios, a tiempos muy recios, parafraseando a Santa Teresa de Jesús. Hoy, en 2023, quizás hemos sonreído, quizás por dentro, con perplejidad, ante muchas cosas de las que dice Menchu. Pero habría que recordar que en 1967, el mismo año en que se reúnen Castro, Delibes y Jiménez Lozano, aunque nos parezca inconcebible, se convocaba en Madrid a una misa funeral en sufragio del alma de Adolfo Hitler, censurando el diálogo interreligioso con judíos, como si el Holocausto no hubiera existido, y convirtiendo a los nazis en paladines de la defensa de la civilización cristiana y occidental. Frente a estas realidades, Delibes, como Castro, pensaba que la literatura podía influir en la sociedad, y así lo comentó en una entrevista en el programa A Fondo del periodista Joaquín Soler Serrano, que no sé si voy a poder poner. Y es un minuto y le escuchamos a Delibes. Bueno, si es posible. Indudablemente, es decir, que dentro de esta sociedad que me ha tocado vivir, en la que he nacido, pues yo he tomado una deliberada postura por el débil. No es que crea que por medio de unas novelas yo puedo mover el mundo, ¿verdad? Puedo siquiera producir una pequeña revolución, pero tampoco soy tan escéptico respecto a la literatura como otros. Es decir, que pienso que en la Revolución Francesa, todos lo sabemos, hay una serie de escritores, antes de los enciclopedistas y luego los enciclopedistas, que provocan esta revolución, no digamos en la Revolución Rusa, con los grandes novelistas anteriores a ella, que denuncian una serie de situaciones y de injusticias, de hecho, que provocan un cambio social. Yo no es que sea un revolucionario, porque no me siento capaz de, por lo menos un revolucionario violento, de matar una mosca. Pero el hecho de que la literatura pueda conseguir a corto o a largo plazo un cierto cambio, sobre todo si tiene una audiencia masiva en las gentes que te siguen y te leen, sí, por lo menos un cambio de mentalidad. Yo te contaría una anécdota con mi novela 5 horas con Mario, ocurrida. Es decir, una señora bilbaína me escribió, de las pocas que me escribió y que se reconoció como Menchu, porque las que no tenían todos los caracteres con que yo había dotado a Menchu, negativos naturalmente, pues no se reconocían. Pero esta mujer reconoce que era más inteligente que las demás y se reconoció. Y esta mujer me decía en su carta: le agradezco su libro porque ha hecho posible que yo me conociera a mí mismo. Y a los pocos días yo daba una conferencia en Bilbao y se presentó con unas flores rojas para mi mujer, ¿verdad? Un detalle conmovedor que no es frecuente, pero que a mí sí me llegó dentro, porque pensé que realmente con la pluma se puede hacer alguna labor. Bueno, vamos a dejar 5 horas con Mario y vamos a avanzar en la conferencia, no sin antes poner una última nota a pie de página. Existe el debate abierto todavía hoy hasta qué punto 5 horas con Mario sigue siendo una lectura viva o un libro maniqueo. Me gustaría que nos quedásemos con la idea de que quizás 5 horas con Mario no es un libro tan maniqueo. Tendemos a verlo, y quizás estas palabras de Delibes un poco lo subrayan, ¿no? Menchu es la mala y Mario el bueno, pero hay también otra lectura que se ha hecho por varios críticos, que lo que se preguntan es, bueno, Menchu es así y piensa así, y qué ha hecho o qué hizo Mario al respecto durante toda su vida, porque Mario también parece un marido ausente que tiene un mundo aparte de Menchu y no la incluye en todo, en fin, en muchas de sus actividades. Pero avancemos un poco, vayamos hacia el final de la conferencia y vayamos, por supuesto, hacia el final de la obra de Delibes, que
concretamente a su último libro, El hereje, que se publica en 1998, en donde se recrea la vida, el proceso inquisitorial, el auto de fe y la muerte en la hoguera de un protestante, Cipriano Salcedo, en el Valladolid del siglo XVI. Es un libro que, por supuesto, refleja todas estas preocupaciones americocastristas y Jiménez Lozanianas que ha tenido Delibes y que vuelven a aflorar al final de su trayectoria. Pero, por otro lado, hay que recordar que el hereje de Delibes tiene un precedente importante. Delibes, en el hereje, avanza por el mismo camino que también le interesó a otro grande de nuestras letras, Jesús Fernández Santos, que se ocupó del tema del protestantismo en España en el libro de las Memorias de las Cosas, por las que obtiene el premio Nadal en 1970. En el hereje, al construir un relato en torno a la libertad de conciencia en España, Jiménez Lozano vuelve a los temas de 5 horas con Mario. Y conviene en este momento recordar aquí la simpatía que Delibes sentía por un cristianismo muy próximo al protestante, el cristianismo erasmista, igual que Jiménez Lozano y Castro. El cristianismo que persigue los postulados de Erasmo de Róterdam en su defensa de la religiosidad interior frente a la oración mecánica, su énfasis en la caridad, etc. La forma en la que Américo Castro reivindicaba la espiritualidad erasmista frente a la intransigencia cristiano-vieja recuerda el erasmismo de su inseparable amigo Fernando de los Ríos, otro de los grandes intelectuales institucionistas en la generación del 14. Destacado político socialista, Fernando de los Ríos era también un conocido masón. Sin embargo, en 1931, durante el debate sobre la cuestión religiosa de las Cortes Constituyentes, se declaró heredero de la espiritualidad cristiana erasmista del siglo XVI. Sus famosísimas palabras en este discurso son un precedente claro de las tesis de Américo Castro. Y ahora, perdonadme, señores diputados, que me dirija a los católicos de la Cámara. Llegamos a esta hora profunda para la historia española, nosotros, los heterodoxos españoles, con el alma lacerada y llena de desgarrones y de cicatrices profundas, porque viene desde las Honduras del siglo XVI. Somos los hijos de los erasmistas, somos los hijos espirituales de aquella conciencia disidente que fue estrangulada durante siglos. Nosotros no somos católicos, no porque no seamos religiosos, sino porque queremos serlo más. Ya exiliado, en un discurso que pronuncia en México Fernando de los Ríos, desde esa misma espiritualidad erasmista que le llevaba a decir en 1931 en este discurso que podemos estar sentidos pero no resentidos, Fernando de los Ríos exigía como absolutamente indispensable buscar en los rincones de nuestra alma lo mejor que tengamos en nuestro espíritu para que al volver a España de nuestro exilio no volvamos con iras y con odios, sino con infinito amor. Esta cita de Fernando de los Ríos se incluye en la octavilla que difundió el PSOE con motivo del traslado de los restos mortales del escritor y del político desde Estados Unidos al Cementerio Civil de Madrid en 1980. Una cita y una octavilla que hay que recordar en un ciclo de conferencias titulado La España que fue, mirando hacia atrás sin ira. Buscar en los rincones de nuestra alma lo mejor que tengamos en nuestro espíritu para que al volver a España no volvamos con iras y con odios, sino con infinito amor. Fernando de los Ríos está enterrado en el Cementerio Civil de Madrid, no lejos, por cierto, de Giner de los Ríos y del propio Américo Castro. Si en 1931 Fernando de los Ríos se declaraba heredero de los erasmistas, en los años 60 Jiménez Lozano utilizó este mismo término para referirse a la condición de exiliado de Américo Castro. Y esto le cuesta la intervención de la censura franquista que se lo tacha en el mecanoscrito de Meditación Española sobre la libertad religiosa. Ven dos líneas tachadas en rojo, esta es la censura que ha tachado, y así los erasmistas hoy se llaman emigrados, es decir, exiliados, y la emigración, el exilio, es el propio drama del profesor Américo Castro.
Volviendo al hereje, el punto de conexión entre el hereje y 5 horas con Mario se hace patente en la misma cita inicial del libro, que son unas palabras del Papa Juan Pablo II a los cardenales en 1994, reconociendo que es preciso que la Iglesia, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, revise por iniciativa propia los aspectos oscuros de su historia y menciona específicamente la Inquisición. Estas líneas de la apertura del hereje ponen de relieve cómo Delibes proyecta su cristianismo conciliar en la religiosidad de los erasmistas y otros heterodoxos. Cuando en 1998 se le preguntaba en una entrevista de haber vivido en tiempos de sus personajes, ¿habría sido usted erasmista? ¿Habría corrido la misma suerte que Cipriano? Él contestó: es fácil que hubiera sido erasmista, pero ignoro hasta dónde habría llegado. Delibes proyectándose sobre los erasmistas en 1998. 30 años antes, en agosto de 1967, en una desgarradora carta, Jiménez Lozano, escritor católico, le había confesado a Américo Castro, escritor ateo, algo en la misma línea. Los cristianos conciliares de este país estamos viviendo, a veces muy dolorosamente, todas las inquisitoriales aventuras de nuestros amigos Fray Luis de León y demás. Las denuncias, los miedos, los insultos, a veces incluso la prisión o los golpes por parte de los defensores de la fe. Jiménez Lozano se siente un católico perseguido dentro de una España nacional católica y se proyecta sobre los escritores erasmistas Fray Luis de León y compañía del siglo XVI. Al volver de Valladolid en septiembre de 1967, Américo Castro escribió a Delibes augurándole un futuro brillante como novelista. Tiene usted muchos años por delante y practica su arte complejamente dimensionado. Es capaz de entender y esperanzar a este querido y maltrecho país. Es lo que le dice Castro a Delibes, después de haber leído Las ratas, después de haber leído 5 horas con Mario, después de haber estado hablando en Valladolid. Es capaz de entender y esperanzar a este querido y maltrecho país. Castro tiene 82 años, Delibes tiene unos 40 y tantos. Llama la atención cómo Castro insiste a su interlocutor en la idea de esperanzar, un verbo que él escribe entre comillas y en el que se intuye otra vez una raigambre gineriana. Y hay que citar otra vez a Antonio Machado, evocando a Giner. Hacedme un duelo de labores y esperanzas. De esperanza, de angustiosa esperanza, también hablaba Fernando de los Ríos en su discurso a las Cortes Constituyentes de 1931, declarándose heredero de los erasmistas. Y el motivo de la esperanza vuelve a aflorar en el hereje. Entrevistado Delibes por Santos Sanz Villanueva cuando se publica el libro, en 1998, se le preguntaba si cabría definirlo como un pesimista esperanzado. Más bien, un pesimista que no ha perdido del todo la esperanza, contestó Delibes. Un pesimista que no ha perdido del todo la esperanza. Unas palabras de 1998 que nos retrotraen, vamos terminando, a la fotografía del norte de Castilla con la que empezaba esta conferencia. A aquellas conversaciones de Delibes, José Jiménez Lozano y Castro en el Valladolid de 1967. Unas charlas en las que un rayo de esperanza iluminaba la duda y las tinieblas habituales. Sí, ciertamente, allí había esperanza porque estos 3 intelectuales, estos 3 escritores, dedicaron su inteligencia y sensibilidad a pensar la España que fue. Miraban hacia atrás sin ira y, valorando sus diferencias como una riqueza más, imaginaban desde la literatura la mejor España del futuro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Lidia. Ha sido un recorrido por un pedazo de nuestro pasado
a través de grandes figuras, a través de estas dos personalidades realmente tan entrañables, ¿no? Y tan entrañadas en su momento, ¿no? Habrá que tratar algún día otra vez aquel debate que sostuvieron los dos más grandes, quizá, historiadores de la cultura contemporánea, que fueron don Américo y don Claudio Sánchez Albornoz, ¿verdad? Habrá que recuperar ese debate también, que realmente cuando uno lo ve y ve el enconamiento, ¿verdad?, que había entre ellos, al final se da cuenta de que yo creo que eran más las coincidencias que las diferencias. Pero bueno, eso lo dejamos para otro tiempo. Gracias, Santiago, por tu estupenda conferencia. Lidia, por tu interpretación. Gracias.